Israel ha lanzado una ofensiva militar brutal contra Hezbollah en el Líbano. Estamos en un punto crítico en Medio Oriente, al borde de la guerra total, con todo tipo de métodos, incluyendo bombardeos, explosión de artefactos de comunicaciones e invasión territorial. Israel está generando una crisis humanitaria de proporciones en el Líbano y poniendo a toda esa región en tensión máxima, pues ya se ha recibido una respuesta militar con misiles por parte de Irán, país aliado de Líbano, Siria y que también tiene muchos intereses en la zona. Lo cierto es que millones de personas que viven en Beirut, en otras ciudades y aldeas de Líbano, están siendo afectadas por estas acciones. Basta decir que la Cruz Roja eleva a 1.2 millones, 1.200.000 personas ya desplazadas dentro del Líbano por la ofensiva israelí. Según las Naciones Unidas, la incursión de Israel ha provocado más de 1.000 muertos y 3.000 heridos. Por su parte, el Ministerio de Sanidad libanés confirma la muerte de más de 1.000 libaneses, pero señala que son 6.000 heridos y en las últimas 2 semanas solamente, sin especificar cuántos son civiles, pero lo cierto es que dice que 1 millón de personas, una quinta parte de la población, ha huido de sus hogares. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado que debe evitarse a toda costa una guerra total en el Líbano y deben respetarse la soberanía y la integridad territorial de ese país. El primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, señala que la clave para resolver esta situación es detener la agresión israelí contra el Líbano y volver a un llamamiento de alto al fuego. Sin embargo, esto está lejos de ocurrir porque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sido enfático en que no va a poner un alto al fuego, poniendo condiciones bastante exigentes. ¿Israel seguirá con la incursión militar terrestre en el Líbano? ¿Qué tanto escalará este conflicto? ¿Puede ser este el inicio de una tercera guerra mundial? Bienvenidos a Nuestra América en Disputa. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Bedoya y solo por esta edición estaré reemplazando a Verónica Insausti, que siempre acompaña este programa. Para conversar sobre esta escalada de guerra en el Medio Oriente propiciada por Israel y las repercusiones que tiene a nivel mundial, nos acompaña el prestigioso periodista chileno Alejandro Kirk, corresponsal de guerra en Medio Oriente, colaborador de Hispan TV y Telesur. Bienvenido, Alejandro, un honor tenerte aquí. Gracias. Estoy cuadrando un poco la imagen que creo que aparece cortada. Sí. Muchas gracias. Estoy en este momento en Santiago y bueno, un saludo. Muchas gracias por invitarme. Bien, bueno, comenzamos por qué ha originado porque ya escaló, o sea, se habla de que no escale más, pero ya escaló. Esto comienza con las acciones militares de Israel contra el territorio de Gaza y contra Hamas. Entonces, de ahí escalado. ¿Nos puedes resumir un poquito, en tu entender, que eres un experto en esta zona, en conflicto, cómo comienza esto, lo último? Bueno, mira, lo último, esto ha sido un proceso que tiene más de 75 años. No es esa frontera entre el Líbano y la Palestina ocupada, el régimen de Israel, ha sido escenario constante de conflicto desde antes incluso de la formación de este Estado por parte de Naciones Unidas en 1947. De manera que el sur del Líbano ha sido siempre una zona de guerra. Los primeros conflictos empezaron 2 o 3 años antes de la formación del Estado de Israel con el desplazamiento masivo de palestinos por parte de los comandos terroristas de los sionistas que operaban en esa zona, desalojando aldeas campesinas para tener el terreno libre para la formación de ese Estado. Esos miles y miles de personas, están las fotografías de la época, los campos de refugiados se dirigieron hacia el sur del Líbano, donde fueron acogidos, y ahí se inició el primer resistencia armada
por parte del brazo armado del que era entonces un poderoso Partido Comunista Libanés. Entonces estamos hablando de más de, aparte del conflicto permanente, de más de 7 guerras en forma en esa región, varias invasiones israelíes al Líbano y un proceso que culmina de alguna manera el año 2000 cuando el entonces recién nacido o joven movimiento Hezbollah expulsa a Israel de las fronteras del Líbano hacia la zona de Palestina ocupada y esto se reafirma en 2006 cuando una incursión parecida a la que estamos presenciando ahora culminó con una derrota total del ejército sionista. Así que lo que se llama una escalada ahora es, claro, hay una diferente correlación de fuerzas en la región. Desde el 7 de octubre se manifiesta este alzamiento de la resistencia palestina en Gaza, continuada por un apoyo total por parte de lo que se llama el eje de la resistencia. Todos los grupos palestinos han reconocido la hegemonía del movimiento Hamas en esta etapa de la lucha anticolonial. Y bueno, el eje de la resistencia está compuesto ya no solo por los 14 grupos palestinos que han manifestado unidad frente al adversario, sino también lo que ocurre con los ejes de Irak, de Yemen, de Siria, del propio Líbano, y también Hezbollah, que se ha convertido en una fuerza militar de bastante peso, como se manifestó durante la guerra en Siria, en la cual los grupos, digamos, los batallones de Hezbollah cumplieron un papel fundamental en asegurar la victoria del gobierno de Damasco sobre el llamado grupo ISIS o Daesh, que son los fundamentalistas wahhabíes que son financiados en parte por los grupos, por los países occidentales y también por algunos de los emiratos del Golfo Pérsico. Entonces la situación es muy compleja y esta escalada tiene que ver con un problema grave que tiene Israel, en mi opinión, de desplazados internos. El norte de Israel está prácticamente desocupado desde el 7 de octubre en adelante, debido al temor que tienen los israelíes de un posible ataque de Hezbollah. Y por otro lado hay desplazados en el sur, sobre todo en las zonas aledañas a la Franja de Gaza, donde tampoco se sienten seguros. Estamos hablando de 200, 300 mil desplazados internos dentro de Israel y una economía en su plenitud debido, en realidad están en una crisis tremenda económica, en gran parte debido a la acción de Yemen, que en el estrecho que conduce hacia el puerto de Eilat, en el sur de Israel, ha impedido prácticamente todo el tráfico comercial hacia la entidad sionista. Así que estamos en un escenario bien distinto de todos los anteriores. No está asegurado, tenemos una narrativa occidental que parece orwelliana, soviética, de un mensaje único acerca, por ejemplo, de la represalia de Irán con misiles hace unos días, más de 200 misiles. En todos los medios occidentales lo califican unánimemente como un fracaso total, pero la realidad es bastante distinta porque en las redes sociales se han visto decenas de videos mostrando cómo estos misiles explotaban en todo el territorio de Israel. Por tanto, Israel no es un lugar seguro hoy en ninguna parte, no solo en las zonas fronterizas. Entonces esto nos aproxima a esa famosa guerra total. Lo que está pasando en el sur del Líbano, Carlos, es similar a lo de 2006, pero con una magnitud mucho mayor porque Hezbollah desde entonces se ha desarrollado, como decía, en una gran fuerza militar, y ellos están repeliendo estos ataques que son grupos de comandos que ingresan al territorio libanés. Yo pasé más de casi 2 meses en esta misma época el año pasado allí en el sur del Líbano, conozco esa zona bastante bien, la recorrí, es una zona de muy chica, la frontera es
alrededor de 30 kilómetros entre el mar Mediterráneo y las alturas del Golán, la frontera con Siria. Había habido una guerra de desgaste permanente durante los últimos, yo diría desde 2006 hasta ahora, que se ha agudizado ahora con esta penetración de comandos israelíes. Eso, diría, es un resumen bastante somero de una situación súper compleja. No, pero nos ayuda bastante a entender, digamos, el trama que se está desatando y como has mencionado y cómo se presentó la respuesta realmente de Irán en defensa de sus aliados contra Israel con este envío de misiles. Sí, efectivamente lograron vencer el domo de hierro, ¿no? El famoso domo de hierro fue sobrepasado, efectivamente, pero la pregunta es, la diferencia igual de financiamiento y de armamento que tiene Israel respecto del resto es brutal y bueno, ha contado también con bastante apoyo occidental para ello, pero es brutal. Entonces, en términos de desarrollar una guerra convencional, ¿qué tanto Irán puede sostener una ofensiva de este tipo contra Israel, teniendo en cuenta que además han tenido objetivos militares, ha sido una respuesta casi muy bien pensada para no excederse, porque va a venir la respuesta israelí? Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Cuáles son las ventajas respecto de Irán? De repente Irán y sus aliados tienen más ventaja a nivel de milicias territoriales, acción allí, pero igual Israel tiene armas nucleares, que se sepa, o la versión oficial, Irán no tiene armas nucleares. Entonces, un poquito la correlación de fuerzas, porque sigue el apoyo de algunos países ahí para Israel, tipo Jordania, Arabia Saudita. ¿Cómo se está moviendo ese ajedrez y cómo son las fuerzas realmente existentes para sostener una guerra? Bueno, existe desde hace muchas décadas el mito de la invencibilidad de Israel, que ha sido realmente roto ya desde, como digo, el año 2000. Hace poco el canal ruso RT entrevistó a un periodista militar israelí, que es una especie de vocero oficioso de los militares israelíes, que al preguntarle por qué Israel está atacando el Líbano, y la respuesta del tipo fue que para forzar a Hezbollah a no solidarizar con Hamas, en el entendido de que ni Israel puede invadir el Líbano, ni Hezbollah puede invadir Israel. Esa fue la versión de este periodista, que a mí me parece bastante razonable desde el punto de vista israelí. Hezbollah efectivamente es un movimiento de resistencia, no es un ejército, no es un Estado, igual que Hamas, son guerrillas, pero la diferencia que hay con lo que ocurría antes es que yo diría algo que es imposible de probar, porque aunque yo estuve ahí y recorrí toda la zona, era imposible, incluso era muy difícil ver a alguien armado. Los únicos armados eran los pocos soldados del ejército libanés que andan por ahí cumpliendo funciones policiales, y las tropas de Naciones Unidas que andan circulando mostrando su total inutilidad. Pero Hezbollah, de todo ese territorio que recorrí, según mis colegas libaneses con quien trabajé en esos días, toda esa zona es un laberinto interminable de túneles bajo la roca que ya fueron construidos durante la ocupación israelí desde 1975 en adelante. Y ese laberinto de túneles oculta decenas de miles de misiles que son de alta tecnología y que le permiten, hay drones, hay un nivel cualitativo de Hezbollah que justamente se está probando ahora. No han logrado las tropas israelíes que han entrado, que son grupos de comando, pararse en ningún lugar. Ya hace poco, ayer creo que fue, fueron emboscados por Hezbollah en la zona de Odisei, que es uno de los lugares más hermosos, podría decir. Todo ese territorio es bíblico, muy bonito, lleno de olivos, lleno de agricultura, de actividad ancestral. Y ese es uno de los lugares más hermosos porque conserva la estructura medieval. Allí fueron derrotados en una zona montañosa, fueron emboscados
y diezmados por los guerrilleros de Hezbollah, y con helicópteros tuvieron que empezar a sacar a sus muertos y heridos. Esto es una repetición de lo que ocurrió en 2006, cuando no lejos de allí, en un lugar que se llama Aita al-Saab, intentaron lo mismo y destruyeron el pueblo, pero fueron expulsados porque no podían sostener la cantidad de muertos y heridos. Y entonces esta diferencia cualitativa se está notando, y lo único que tiene Israel es lo mismo que en Gaza. Tiene una inmensa fuerza aérea, una superioridad en ese sentido misilística, que le permite destruir, pero no le permite consolidar en el terreno nada. Tenemos que recordar, en un año de agresión contra Gaza han matado a más de 42.000 personas, han destruido la franja de Gaza, pero no han consolidado ni un metro de terreno en ese lugar. Entonces, ¿en qué consiste la victoria y en qué consiste la derrota? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque la paz se consigue únicamente, digamos, la victoria militar tiene que ser también una victoria política y social con la derrota moral del enemigo. Por ejemplo, Alemania. Cuando las fuerzas aliadas entraron a Alemania y destruyeron el aparato militar y político nazi, también destruyeron la capacidad de resistir de la población que hasta hace poco apoyaba al régimen nazi. Esto no está ocurriendo ni en el Líbano, ni está ocurriendo tampoco en Gaza. Por tanto, la paz en esta situación parece imposible. Y con respecto a la fuerza militar de Irán, Irán no es un país campesino atrasado como lo era hace 50 años, que lo único que tenía era petróleo. Irán en este momento es una fuerza económica emergente en el marco de Eurasia, en el marco del BRICS, una potencia de influencia regional muy importante, equiparable solo a la de Turquía y Arabia Saudita, y además es una fuerza militar de nivel mundial. Esta mañana estaba escuchando a un profesor iraní explicando que desde la guerra de la invasión de Irak en 2003 y probablemente antes, en 1991, con la guerra del Golfo, Irán se ha estado preparando militarmente para una guerra no con Israel, sino con Estados Unidos. Centenares de miles de misiles, de los cuales han mostrado un poquito a hoy la capacidad. Este ataque no fue solo una andanada de misiles como decimos nosotros, al azar, para que cayeran donde cayeran. Primero desarticularon la guerra no convencional, es decir, los sistemas de guerra cibernética de Irán, desactivaron, como el sistema que tú mencionaste de la cúpula de hierro, el sistema de defensa aparentemente impenetrable de Israel, para que estos misiles pudieran pasar a baja altura y alcanzar sus objetivos, todos militares. El propio Israel habla de que hubo un solo muerto, pero la destrucción parece haber sido de gran magnitud. De manera que no estamos ante un país indefenso frente a la maquinaria militar israelí. Yo creo que Israel había estado estirando el elástico, estirando la cuerda con Irán, atacando Teherán. El propósito no es una guerra, no es vencer a Irán, sino involucrar a Estados Unidos y a la OTAN en una guerra que Israel solo no puede ganar. Y esto, de ser así, de involucrarse Estados Unidos, se convertiría probablemente en una guerra mundial, porque es el mismo fenómeno que estamos viendo en Ucrania. El régimen ucraniano está intentando obligar a Rusia a usar sus armas nucleares para desatar una guerra donde intervenga directamente la OTAN, porque Ucrania sola, ni siquiera con el apoyo total de la OTAN, no puede ganar esa guerra. Y eso es lo mismo que le pasa a Israel. No puede ganar, y además cada vez se manifiesta más, Carlos, la inviabilidad de este régimen sionista, en este régimen colonial, porque un país que está en guerra constante con la población, la mitad de la población del territorio que pretende ocupar,
y con su propia población, digo, es decir, la mitad en el sentido de que hay tantos palestinos como judíos sionistas en el territorio de Palestina. Pero también con una fuerza militar de la magnitud de Irán, con Hezbollah y con la resistencia en Siria que va creciendo, es decir, las alturas del Golán que fueron ocupadas ilegalmente por Israel en 1967, pueden ser reocupadas en cualquier momento por Siria, que tiene una actividad militar importante en esa zona. También tenemos la resistencia iraquí, el Yemen y la fuerza de Irán, de manera que la correlación de fuerzas allí ha cambiado muchísimo. Arabia Saudita, que estaba pronta a firmar un acuerdo estratégico con Israel, lo rechazó de plano a partir del 7 de octubre y ya le advirtió nuevamente al discurso de Netanyahu de que sin la solución al problema de Palestina no habrá acuerdo ninguno con Israel. Así que estamos ante un panorama geopolítico completamente distinto del que estábamos acostumbrados, Carlos, y la solución, lo que llamamos guerra convencional, tampoco ya no sabemos qué es una guerra convencional, puesto que está el elemento nuclear. ¿Sabemos si Irán tiene o no tiene armas nucleares? Ese es un misterio. Hay quien dice que sí las tiene y que las tiene ocultas. ¿Cómo? Claro, para la prensa occidental no tiene armas nucleares, ¿no? Bueno, y según el propio Irán tampoco las tiene. Es decir, esto es algo... Pero Israel tampoco ha reconocido jamás tener este arsenal que se calcula en unas 3.000 armas nucleares. Pero ya el potencial misilístico de Irán le permite que incluso con un ataque nuclear haya una destrucción mutua asegurada. Y Estados Unidos, tenemos que ver si estamos en un proceso electoral en Estados Unidos. Ellos apoyan, por supuesto, el lobby sionista en Estados Unidos es muy potente y domina prácticamente la política, pero hay que ver si Estados Unidos tiene la capacidad de seguir involucrado, como está en la guerra contra Rusia, que está involucrado con todo porque es el sostén principal de ese conflicto, y una guerra de este tipo que estamos hablando con Irán, que ya lo advirtió. Estados Unidos tiene decenas, tal vez más de 100 bases militares en la zona del Golfo Pérsico, y también esos son objetivos militares para Irán, que ha dicho que en el momento que intervenga Estados Unidos, que aunque interviene no lo hace abiertamente, ocasionaría un conflicto que es difícil de sostener. Así que no está claro, primero, si Israel va aparte de algún tipo de represalia nominal, va a lanzar un ataque fulminante contra Irán porque no está seguro de que le funcione, y lo más probable es que reciba más de lo que mande, y que la zona se convierta en un hervidero donde los únicos que tienen algo que perder en este momento, a mí me parece, es el régimen de Israel, que cada vez más se muestra como inviable, insostenible, una colonización en esa zona. Nos acercamos cada vez más, Carlos, yo creo a la idea que hasta ahora parecía absurda, no de dos estados, uno palestino y otro judío, sino de un solo estado donde judíos, musulmanes, cristianos, ateos y todos los que vivan ahí tengan el mismo derecho a compartir el territorio. Eso sería lo ideal y mostraría un nivel civilizatorio en el que supuestamente nos encontramos, pero mientras tanto se está generando un conflicto brutal y desplazados. Entonces, Irán también ha señalado no solamente el tema de los misiles, sino que no va a dar petróleo, ni un litro de petróleo de la región hasta que Israel pare con la invasión de territorios y masacres humanas en esa zona. Entonces, si no se tiene el petróleo de Rusia, Irán señala esto, es también una presión adicional a que intervenga Estados Unidos. ¿Tú cómo lo ves? Le estás diciendo que se está presionando a eso. Ahora, Estados Unidos tiene una responsabilidad desde el día 1, ¿no? Porque financia con armamento y con muchos recursos a Israel. Entonces, ¿cómo ves este anuncio de Irán de nada de petróleo? Bueno, el petróleo es el tema fundamental de todo lo que estamos hablando. Es decir, esta región, la propia existencia de Israel
tiene que ver con el control de los recursos energéticos de esta región. Por ahí el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el propósito de todo esto es colonizar toda la región. Y yo creo que no está equivocado porque, repito, el problema de los recursos energéticos es ya desde el 2009-17, cuando Francia, Inglaterra y la Rusia zarista se pretendieron o se repartieron la zona del Levante, ya estaba el tema energético, y cuando el banquero Rothschild financia el movimiento sionista para empezar a invadir gota a gota, ocupar gota a gota la Palestina, estaba metido no solo el tema ancestral, ideológico del pueblo elegido con derecho a vivir en Palestina, sino el control de la región por lo que en ese momento era el naciente potencial energético. Pero ahora que tenemos a Arabia Saudita metida en el BRICS, a Irán metido en el BRICS, convirtiéndolos en aliados, dos países que estuvieron a punto de ir a la guerra, Turquía en este papel ambivalente que ha jugado siempre, está haciendo peligrar este mercado petrolero. Y en este momento en Estados Unidos, por lo menos hoy, que los precios del petróleo mundial se disparen a 100, 200 dólares el barril, generaría una crisis económica impresionante, no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo entero. Y esto es algo que, por lo menos en época electoral, ninguno de los dos candidatos se puede permitir. Y por tanto yo dudo, y creo que esas son las señales de Estados Unidos, dudo que se involucre en una guerra total, y también dudo mucho que Israel, sin el compromiso de Estados Unidos de entrar en la guerra, lo intente. Así que es difícil hacer predicciones. Tenemos también la situación interna de Israel, donde el primer ministro, que es un delincuente ya, digamos, evidenciado por las cortes, que está al borde de ir, en el momento que deje de ser primer ministro, lo más probablemente es que vaya a la cárcel por la corrupción que ha ejercitado durante décadas. Tiene una situación personal muy grave que lo impulsa a generar un caos que le permita evadir esta situación. Pero ¿cuánto puede durar eso? Mira, el Estado de Israel, la Palestina ocupada, tiene 75 años sobre la base de un reclamo bíblico, dudoso, por supuesto, como todos los reclamos bíblicos, y 75 años, este reclamo bíblico tiene 3.000 años. Por tanto, 75 años es muy poco tiempo históricamente como para creer, como ellos quieren hacer creer, que hay una situación consolidada. No la hay, es una situación colonial. Esas personas no pertenecen al territorio, no tienen allí a sus antepasados, no tienen allí sus raíces, no tienen allí nada. Por tanto, ellos no están atados al territorio del mismo modo. Fíjate que yo en el Líbano estuve. Una de las estrategias de Israel siempre ha sido ocupar una franja de 40 kilómetros entre la frontera reconocida por Naciones Unidas y el río Litani, que es un río que hace una L al revés, pasa del norte de Israel, del Líbano, y llega al Mediterráneo en esta zona del sur. Ese río es la fuente de vida de toda la agricultura libanesa. Israel siempre ha querido apropiarse de ese río. Y yo estuve por ahí, recorrí y hablé con las personas, y es increíble, Carlos, que nadie tiene miedo. Entonces me decían allí, bueno, que vengan, han venido antes y los hemos rechazado. Hemos pasado 7 guerras, estamos acostumbrados a la guerra, y los musulmanes, algo que en Occidente no se entiende, no tienen el menor miedo a morir. Ellos no ven, y esto es algo sincero, es decir, no es una proclama, no ven la muerte más que como un paso a otra dimensión. Mucho más que los cristianos que, aunque creyendo en el cielo y en el infierno y todo eso, realmente uno no encuentra la misma actitud frente a la muerte.
y eso hace una diferencia notable, porque para ellos el olivo es como el alma, el olivo que ahí cultivan es toda su vida, todo su pasado, todos sus ancestros, sus muertos, están todos allí. Esto no hay que menospreciarlo en el sentido de que los libaneses son duros. Me pareció que son un pueblo de una fortaleza impresionante debido a esa ligazón con la tierra. Por tanto, yo no la veo tan fácil como Israel puede destruir todo el sur del Líbano, puede destruir Beirut, pero no lo puede conquistar. Bien, Alejandro, bueno, nos has dado un panorama bastante completo en medio de esta complejidad y te agradecemos bastante por eso. No sé si quieres colocar algún punto final en esa entrevista, porque mientras que nosotros estamos aquí, igual millones de personas siguen desplazadas y muchas en riesgo, aunque bien señalas que hay una fortaleza cultural en la población musulmana. De todas maneras hay una afectación brutal para la población. Entonces, no sé, un mensaje final para tener y quedarnos con eso. Bueno, yo creo que la historia se mueve, uno tiene que aprender a mirar las cosas con cierto escepticismo. En el Líbano no son todos musulmanes. En el Líbano hay muchas corrientes cristianas. Es decir, ellos tienen una actitud que no es religiosa frente a este problema, salvo Hezbollah, que es una fuerza política, militar y religiosa novedosa, diría yo, igual que Hamas, y que ha surgido, yo creo que estamos ante una guerra distinta. La guerra cambió, la guerra ahora no tiene límites. El caso de los walkie-talkies así lo indica claramente. Las reglas de la guerra ya no se están deshaciendo. El papel de Naciones Unidas se ha vuelto patético e irrelevante. Y yo creo que todo esto, la situación, que no hay que olvidar lo de Ucrania, estamos ante una reestructuración del capitalismo mundial. Un proceso de reestructuración que lo estamos viviendo día a día y que se manifiesta en los BRICS, en el poder de Eurasia y en el declinio de Occidente por justamente esta economía neoliberal que me parece a mí ha llegado a su punto de agotamiento, como su capacidad para sostener este tipo de capitalismo. Se ha depredado el medio ambiente, se depreda incluso en la tasa de natalidad, se llega prácticamente a cero. Por tanto, estamos ante esta reestructuración entre economías que dependen de lo que producen y economías como la de Occidente, que se han ido fundamentando principalmente en la especulación financiera, en las bolsas y los mercados. Por tanto, este proceso lo hace, por un lado, esperanzador en el sentido de que el capitalismo se vuelva multipolar y que las negociaciones entre estados no involucren la intervención directa en los asuntos de cada país, pero por otro lado se vuelve más peligroso. Hablábamos del petróleo. Sí, la fuente del petróleo de Oriente Medio o Asia Occidental, como es el nombre correcto, se pierde. Estamos muy posiblemente ante una situación muy peligrosa en América Latina, donde Estados Unidos, en este enfrentamiento, en esta posible guerra nuclear, que es el verdadero peligro, decida apropiarse o asegurar lo que considera suyo, que son los recursos petroleros de México, de Venezuela, el litio de Argentina, Chile y Bolivia, el agua de este continente, y por tanto se vuelve todo mucho más peligroso. No creo tanto en que si la guerra se desata total en el Medio Oriente, posiblemente ocurra también en el frente ucraniano y estemos ante la perspectiva de un enfrentamiento nuclear global. Wow, qué peligro. Esperemos que eso no suceda y estaremos bastante atentos, atentas, y te agradecemos mucho y quisiéramos tenerte en otra ocasión para seguir estas noticias que están en pleno desarrollo además. Muchísimas gracias, Alejandro, por toda tu información y análisis, y con ustedes, amigos, amigas, será hasta otra emisión de Nuestra América en Disputa. Quisiera agregar un abrazo, un saludo para Verónica, desearle lo mejor. Igual desde acá también, sí. Gracias.
Gracias, un abrazo. Un abrazo.